a estos en vivos que vamos a estar realizando los días sábados. Por ahí vamos a estar publicando algunos temas, vamos a estar compartiendo con ustedes este tiempo. Les agradecemos por acompañarnos y ya saben que las citas las tenemos los días sábados a las 4 de la tarde. Así que pues esperamos contar con su presencia en todos estos temas que vamos a tocar. Les agradecemos por estar con nosotros. Vamos directo, para no tardar mucho, para no robarles mucho tiempo, vamos directo a lo que nos compete en esta bonita tarde. Así que voy a pedirles que donde estén me acompañen con una pequeña oración para iniciar. Bendito Padre que está en el cielo, pedimos su autorización para abrir su palabra, comprender lo que usted tiene para nosotros en esta tarde. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta tarde tenemos un tema que ya más o menos hemos venido promocionando, publicando en nuestras historias, de qué se iba a tratar el tema de esta tarde. Fíjense, el tema se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Fíjense que hay tantas cosas, tantas teorías que de pronto se pueden decir al respecto. ¿Qué tengo que hacer yo para salvarme? ¿Realmente existe una salvación? En otras religiones le conocen como el trascender a un estado espiritual, dejar de ser esa parte carnal y trascender a ser una parte espiritual. En otra circunstancia, en otra manera de pensar, podemos analizar el punto como el aspecto de pasar a la eternidad, pasar a una vida donde no existe más la muerte, donde no existe más el dolor y el llanto, pasar a una dimensión que ni tú ni yo conocemos, pasar a un lugar extraordinario donde podemos ver grandes maravillas. Pero la pregunta sería, ¿qué debo de hacer yo? ¿O qué puedo hacer yo? ¿Qué le toca a la humanidad hacer para llegar a ser salvos? ¿Será que la palabra de Dios, la Biblia, tendrá algunas respuestas para estas incógnitas que de pronto pueden surgir en nuestra vida? Vamos a ver de qué se trata lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Vamos a ver entonces qué dice. Y la primera pregunta que nos lanza es, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Qué pasa si tú y yo seguimos viviendo bajo las normas que este mundo nos ha puesto, bajo las situaciones que en este mundo hemos pasado? Para eso encontramos la respuesta en el libro de Romanos. El libro de Romanos nos da una respuesta a ello. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuál es el resultado más grave del pecado? La muerte. El hecho de que tú y yo tengamos que despedir a nuestros seres queridos, el hecho de que tengamos que llorar por ellos, el hecho que tengamos que dejarles en un lugar y ellos pasar a la historia, pasar su memoria es puesta en olvido, dice el libro de Eclesiastés, que veíamos la semana pasada, el tema acerca de la muerte. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto? Porque esa es la consecuencia del pecado. Pero sigue diciendo también entonces, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Podemos tú y yo resolver el problema del pecado? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos esas inclinaciones al mal? Y ojo, que el texto de Romanos comenta que todos pecaron. No hay ni uno solo en esta tierra que pueda decir, yo no he cometido pecado, yo no he hecho ningún mal. No es cierto, porque la Biblia afirma que tanto tú que me ves, como su servidor aquí presente, y todas las personas alrededor de este mundo, hemos caído en pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos solucionar? O más bien, ¿puede el hombre solucionar el problema del pecado? Y para eso dice Jeremías capítulo 2 versículo 22, que de paso van a estar ahí apareciendo en su pantalla. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque tú y yo hagamos lo que hagamos,
no vamos a poder solucionar el problema del pecado. No vamos a poder solucionar el problema de nuestras inclinaciones hacia el mal. Tú y yo solo no podemos. Necesitamos de alguien superior, de una ayuda mayor, para que tu vida y mi vida pueda resplandecer como la aurora, dice la Biblia, que va en aumento cuando tú ves salir el sol en la mañana, y va en aumento hasta que el día es perfecto. Asimismo, tu vida y mi vida en las manos de Dios puede llegar a crecer de tal manera que tú dices, pero ese hombre no era el que yo conocía, pero esa mujer no era así hace unos años. Por supuesto que no. Cuando la persona entrega su vida a Cristo, entonces la aurora va en aumento, va creciendo. Tus problemas de alcoholismo, tus problemas con las adicciones, tu problema de infidelidad, tu problema de violencia doméstica, tus problemas de dinero, tus problemas de salud, todo eso tú y yo no podemos solucionarlo, pero hay un Dios que sí lo puede hacer. Pero nos sigue preguntando entonces, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? ¿Cuál es la provisión que hizo Dios? ¿Cuál es el medio en que tú y yo tenemos entonces para salvarnos? Porque si no, entonces nuestra vida está perdida. En San Juan capítulo 3, versículo 16, hay un texto que es muy importante para todo cristiano, para todo el mundo cristiano, donde dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa que Dios te hace a ti, que Dios me hace a mí, porque es tanto el amor de Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para venir a morir por tus culpas y por mis culpas. Es por eso que esa es la provisión que Dios ha hecho para salvar al ser humano. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿Qué pensaba Jesús cuando anduvo en esta tierra? En San Lucas capítulo 19, versículo 10, dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ojo, eso es bien importante, porque a veces creemos que porque las personas asisten a una iglesia, porque van a una situación religiosa, y de pronto los ves tú errar, las ves pecar, las ves confundirse, las ves de pronto hablar de una manera distinta, diferente. Entonces tú dices, pero ¿cómo esta persona lo hace? Y eso que va a la iglesia, precisamente Dios lo que está haciendo en la vida de esas personas, de todos nosotros, es venir a rescatar lo que se había perdido, lo que se perdió. Eso es lo que Dios quiere venir a recuperar a esas personas como tú y como yo, que fallamos, que erramos, que no acertamos. Jesús describió su misión como venir a rescatar a todas esas personas que como tú y como yo estábamos perdidos. Pero también dice entonces, ¿cometió Jesús algún pecado? Porque para ser Jesús provisión para tu vida y para mi vida, entonces, ¿será que Jesús pecó en algún momento en que anduvo en esta tierra? En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice lo siguiente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Jesús estuvo en esta tierra, caminó en esta tierra, pero jamás cometió ningún pecado. No cedió a las tentaciones. El enemigo mismo se le puso. Le ofreció la tierra, le ofreció los bienes, le ofreció poder. Pero Jesús mismo no cedió ante la tentación del pecado. Entonces Él vino a demostrar que se puede vivir en este mundo así. Y por eso es que Jesús es la provisión que tenemos tú y yo para salvarnos. Dice, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? ¿Cómo se pagó esa deuda? Porque era una deuda que se tenía. El hombre tenía que morir por haber pecado. Nuestros primeros padres se les había dicho, de ese árbol no coman, porque el día que de él coman ciertamente morirán.
la consecuencia del pecado. Entonces ellos, nuestros primeros padres, tú y yo, que traemos esa herencia, esas tendencias a hacer lo malo antes que lo bueno, la consecuencia era morir. Esa era la deuda y alguien tenía que pagar esa deuda. Alguien tenía que pagar por tu transgresión y por la mía. Entonces, ¿cómo la pagó? Isaías 53, versículo 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Gracias a que él sufrió por nosotros, es que tú y yo tenemos la esperanza de algún día ser salvos. Nos dice también entonces, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? ¿Qué acto consumó esa salvación? Lo que dice el profeta Isaías era una promesa que se tenía que cumplir en el futuro. ¿Cómo se cumplió esa promesa? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando Cristo muere, se consuma ese plan de salvación, se paga la deuda. Entonces el enemigo no tiene más potestad sobre ti o sobre mí. Se paga la deuda. Lo que tú y yo debemos de hacer ahora es aceptar ese sacrificio. Pero vamos a ver esto más adelante. Se consumó cuando Cristo murió. Pasaron los días en la tumba, y el primer día de la semana Jesús resucitó. Jesús venció a la misma muerte. Él había vencido a la muerte. Ese acto consumó y llenó de esperanza a la humanidad. Que aunque tú y yo algún día tengamos que morir, tenemos la bendita esperanza que así como Jesucristo resucitó, venga por segunda vez, y también tú y yo tengamos la esperanza de resucitar de nuevo. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? Número 1, creer en Jesús. Yo no sé qué concepto tú y yo tengamos de Jesús, pero si tú te vas a los libros de historia, incluso la figura de Jesús es tan importante que marcó un antes y un después. Aún la ciencia que dice no creer en ese Mesías tiene que acatarse a las eras que marcó la vivencia de Cristo en este mundo. Ellos tienen que citar: esto sucedió antes de Cristo, esto sucedió después de Cristo. Ese hombre en esta tierra, que era Dios mismo, vino a partir la era en dos de este mundo. Creer en Jesús. Tú y yo tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en Él. También nos dice aceptarlo como nuestro único Salvador. Querido hermano, en Hechos capítulo 4, versículo 12, querido amigo, familia que me estás viendo, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice algo interesante. Dice, quiero que leas conmigo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, querido amigo, no hay otro en cual podamos ser salvos. No hay otro medio, no hay otra figura, no hay otra persona, no hay otra imagen en el que tú y yo podamos ser salvos. No hay otro intercesor entre el cielo y tú más que Jesús. Él es el único que puede hacer puede ser intermediario entre el cielo y tú. Él es el único medio en el cual podemos nosotros llegar a ser salvos.
Al final dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una decisión personal, querido amigo, querido conocido, querida visita, querida familia. Esta es una decisión personal. Cuando al pintor se le pidió que enmarcara, que llevara a cabo este texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que lo plasmara en una pintura, él dibujó a un Jesús tocando la puerta. Cuando él terminó la obra, los expertos en pintura llegaron a verlo y le dijeron: nada más que hay un error en tu pintura. El error está que no le pusiste un cerrojo afuera de la puerta, no se ve el cerrojo para que puedan abrir. Es un error que cometiste en la pintura. A lo cual el pintor contestó: no es un error. Lo que pasa es que el texto dice que Jesús está tocando de fuera. Él nunca va a abrir a la fuerza. Él nunca va a entrar en tu vida y en mi vida a la fuerza. Él siempre está esperando que el cerrojo está adentro y que la persona que le puede abrir está adentro. Jesús no va a entrar a la fuerza, querido amigo. Jesús va a entrar a tu vida si tú quieres que Él entre, si tú decides que Él entre. Pero si tú decides que Él no entre, entonces Él no va a entrar. Él va a esperar. Ojalá, querido amigo, que tú y yo podamos decirle a Jesús: yo quiero que entres. Ya perdí a seres queridos. Mi matrimonio está cada vez peor. Mi familia se está destruyendo. Mi salud no va muy bien. Yo quiero que entres, Jesús. Quiero probar contigo. Quiero ver si es cierto todo esto que se dice. Te invito, querido amigo, familia que me ves, que le des un espacio a Cristo en tu vida, que pruebes. Si no funciona, déjalo. Pero yo te aseguro en el nombre de Jesús que sí va a funcionar, que sí va a funcionar en tu vida y que sí va a valer la pena. Querido amigo, este fue el estudio de este sábado. Te agradezco por estar conmigo, por estar en este espacio. Te agradezco por habernos acompañado, haber hecho tus comentarios. Y te voy a agradecer mucho más cuando tú le des me gusta y le des compartir a este video, para que más personas puedan llegarle esta información y por lo menos puedan ellos tener las opciones de decisión de aceptar o no aceptar a Cristo en su corazón. Que Dios te bendiga en esta semana que está enfrente de ti. Y que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre tu familia. Nos vemos hasta una próxima emisión.